Buenos días, shalom a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Yosef, director del Ministerio Jaim, y le doy gracias al Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro santo Rabí y Señor Yeshua el Mesías, pues nos ha concedido la oportunidad de vivir un día más y estar aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes todos los domingos de parte del Ministerio Etz Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Hoy nos encontramos en el día 3 del mes de mayo, que equivale al día 16 del mes de Iyar, según el calendario de Gilel. Esto significa que hemos comenzado un nuevo mes en el calendario que rige prácticamente al mundo y nos encontramos prácticamente en el día 31 del conteo del Omer. Significa que estamos cerca de alcanzar, según el calendario de Gilel, los 50 días del Omer, donde se conmemora la festividad de Shavuot. Shavuot es lo que usted conoce como Pentecostés. Y se llama Pentecostés porque viene de la traducción en griego de esta palabra, pero originalmente su nombre hebreo es Shavuot y significa semanas, semana mayor. Incluso la O y la T al final le da el sentido de plural, por eso es que se conoce, pluralidad mejor dicho, por eso se conoce como la fiesta de las semanas. Y este es el día donde el Todopoderoso adopta a Israel como su hijo, le da el contrato prenupcial y a la misma vez le entrega las dos tablas de la ley y la revelación de la Torá. Y este día es muy importante dentro de la tradición del pueblo de Israel y de la Biblia. ¿Por qué? Porque marca el inicio de el pueblo de Israel, la nación de Israel, ser escogida para ser los ministros y maestros del mundo. Nuestro ministerio es Jaim, tiene un centro de estudio, el Centro de Estudio Hebraico del Camino Nazareno se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anún, en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos la sección semanal de la Torá, además de las oraciones según el rito nazareno y los comentarios que realizamos con respecto a la porción semanal de la Torá. Y ayer tuvimos la oportunidad de comentar la sección de la Torá titulada Emor. Emor significa diles o dile. Esto porque en esta sección se le da la orden de parte de Dios a Moisés de decirle a Aarón cómo debía ser la pureza del sacerdote en lo que respecta al servicio a Dios. Esto empieza en Levíticos 21:1 y termina en el 24:30 y 23. En la sección de los profetas, el día de ayer, o la Haftará, mejor dicho, tuvimos la oportunidad de estudiar la sección titulada, o mejor dicho, la sección de Ezequiel, que está en el capítulo 44, versículos 15 al 31. En los escritos nazarenos, el día de ayer tuvimos la oportunidad de leer Mateo 26, 59, 66. Y ayer nos concentramos hablando un poco de el pensamiento nazareno con respecto a el sacerdocio y lo que habría de suceder cuando el Mesías regresara, o cuando regrese, mejor dicho. Y también nos enfocamos en hablar de la importancia, en la segunda hora, porque estuvimos 2 horas enseñando, estuvimos hablando de la importancia de cómo el que ha sido escogido por Dios para liderar a otros, como lo que hoy se llamaría un pastor, por así decirlo, un ministro, no podía tener ningún defecto en lo que respecta al servicio y el pan que debía ofrecer de su Dios. Y aquí estábamos hablando de cómo en el sentido literal del texto está hablando de unos defectos físicos que el Eterno no permitía que el Cohen tuviese y sus hijos, pero también explicábamos y continuamos diciendo que la Torá es como una cebolla que tiene diferentes capas, que a la medida que la persona va leyendo y va penetrando en ella va a encontrar tesoros. A eso alude Rabbi Yeshua cuando dice que un escriba bien instruido acerca del reino de los cielos extrae de ella cosas nuevas y cosas viejas. Y Yeshua no está hablando ahí del Evangelio, Yeshua está hablando del reino de los cielos. Y el reino de los cielos para Yeshua es lo que está relacionado a la esperanza mesiánica, el mundo por venir y el gobierno de Dios en la humanidad, donde la Torá es el fundamento de esta revelación. Y cuando leemos la Torá en sentido literal, perdemos mucho de esos grandes tesoros. Sin embargo, cuando profundizamos en el estudio de la Torá y entendemos los niveles de comprensión que la Torá esconde,
que solamente el pueblo de Israel conoce, específicamente los sabios de Israel, lo que se conoce como el Pardés, que es un acróstico arameo que significa jardín, y es porque la Torá es como un jardín, que a simple vista usted va a ver una narración de forma ordenada, pero en la medida que empieza a prestar atención a la narración al texto, usted va a encontrar detalles y alusiones que se van a ir conectando unos con otros hasta poder penetrar a las profundidades de ello. Por eso es que se enseña que la Torá está escrita en nivel Peshá, en nivel literal, pero también contiene remes, que es alusión o alegoría. También en ella está el Drash, que es el nivel homilético investigativo de la Torá. Y también está el nivel Sot, que se conoce como el vino o la sabiduría interna de la Torá. Y ayer estábamos hablando de cómo este texto del sacerdote o el sacerdocio y la perfección que debían tener, no podían tener defectos físicos, habla mucho más de algo físico, sino habla muy bien de los aspectos del alma y su desbalance. Decíamos que los que son llamados a liderar a ovejas en el lenguaje de la Biblia tenían que tener un estado adecuado delante del Creador para que así eh, no se excediesen o tomasen su función de forma desordenada. Y la única forma de lograr esto es estudiando la Sagrada Torá, estudiando la Biblia que Jesús conocía, la Biblia que Pablo conocía, la Biblia que Pedro conocía, porque en el tiempo de ellos no existía Nuevo Testamento. Conocer el pensamiento conceptual del pueblo de Israel, o sea, aprender de los sabios de Israel y sus enseñanzas. Esto de ninguna forma significa que la persona de las naciones tiene que convertirse en judío o hacer conversión a una religión para poder estudiar este pensamiento. Lo que estamos diciendo con esto es que el pueblo que ha sido custodio de estos rollos, a quien se le ha encomendado la tarea de estudiarlo y darlo a conocer, como dice Pablo de Tarso, la ventaja que tiene el judío sobre el gentil es que a ellos se le ha encomendado los oráculos de Dios. Ellos son los que entienden las profundidades de los tesoros del rey. Y si estudiamos con ellos el pensamiento conceptual que está revelado en la escritura, que ellos han transmitido de años, que todavía hasta el día de hoy, de muchos siglos, continúan estudiando y enseñando, aprenderíamos muchísimo de cómo el pueblo de Israel, el judío entiende la realidad de Dios, entiende la realidad del Mesías y entiende lo que significa el Espíritu de Santidad y todas las ideas que la Torá explica. Entonces tendríamos personas que podrían ser instructores de gentiles preparados adecuadamente para dar a conocer el pan de Dios a los que tienen hambre por la palabra de Dios. Ayer también en la sección de la Torá se estudia la sección, el capítulo 23 de Levítico, donde se habla de las santas convocaciones o las fiestas solemnes que Dios le dio al pueblo de Israel para que estos lo observaran y para todo el que vive dentro del pueblo de Israel en la tierra. Y recuerden que ese es el contexto literal de esa narración. La gente piensa que son las fiestas judías, pero no son las fiestas judías, son las convocaciones que el Creador le dio al pueblo de Israel para que el pueblo las observase y también aprendiese de lo que esto representa. Por eso es que usted va a encontrar, por ejemplo, a Shaul de Tarso decir en una de sus cartas que hablando de las fiestas solemnes, que estas son sombras de lo que ha de venir. Algunos pensarían que Pablo estaba diciendo con esto que estas no tienen ningún valor, que ha sido ya abrogado y que ahora hay algo mejor, que es el Mesías. Sin embargo, Pablo está diciendo que es sombra de lo que ha de venir. Quiere decir que la realidad de lo que eso representa lo vamos a ver y comprender en los días del Mesías. Y Pablo le dice a los gentiles, enfóquense en su nueva realidad, la realidad presente de ustedes es el Mesías, porque si se enfocan en el Mesías, o sea, si se unen al Mesías, si se convierten en discípulos del Mesías, el Mesías les dará un lugar en el mundo por venir y entonces podrán ver con sus ojos lo que esto que es sombra representa en la realidad del mundo por venir. Y esto es muy interesante porque usted va a encontrar en los profetas que los profetas hablan de estos días solemnes como realidades que habrían de suceder, que habrían de manifestarse en el momento en que el mundo fuera restaurado al deseo de Dios. Por eso es que una de las
importantes promulgaciones del Mesías no es solamente la idea del Mesías morir por los pecados para salvarnos del día de la ira del eterno grande y terrible, no salvarnos, el tema no es salvarnos del infierno, sino salvarnos del día de la ira grande y terrible, sino además llevar a la persona a entender que ese es el primer paso de un proceso de transformación que alcanzará su plenitud en el Olam Jabá. Y aún en el Olam Jabá, que lo que usted conoce como la nueva creación, que se llama Olam Jabá en el mundo judío, porque se dice que es el mundo por venir, el mundo que ha de venir. Lo que usted conoce en la Biblia como la nueva creación, en hebreo es el mundo que ha de venir. Y esta idea de Olam Jabá no es una idea celestial donde las personas van a ir a un cielo, a un lugar espiritual, donde allí van a estar toda la eternidad cantando coros o alabando al Señor, como algunas personas han interpretado, sino que es la idea de una creación que ha vuelto a estar en un estado de perfección con el motivo de que la Shejinah, la presencia del Creador, sea completamente palpable para todos y todo el mundo pueda conocer a Dios. Y esto es parte de lo que dice el profeta en el capítulo 11 de Isaías cuando dice que la tierra será llenada del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Así que esta es la meta de toda persona que comienza en el camino de Dios. Y por eso es que Yeshua le dijo a sus discípulos que hagan otros discípulos. Y hemos dicho anteriormente en este programa que hay muchos creyentes, muchas personas creen en el mensaje, pero no son capaces de dar un paso para empezar a vivir ese mensaje, empezar a vivir la enseñanza oral que proviene del maestro que ha sido perfectamente instruido en estas ideas con respecto al reino de Dios. Y cuando estamos hablando con las ideas con respecto al reino de Dios, no son las comprensiones o la comprensión gentil que se ha tenido sobre esta idea acerca del infierno o el cielo, sino la idea judía con respecto a estas cosas que fueron reveladas a través de los profetas. Los secretos del reino de Dios, como dice el maestro de Nazaret. El discipulado consiste en preparar a esa persona para ese gran día, lo que los sabios de Israel llaman el gran festín, el banquete mesiánico, que Yeshua también hablaba de eso. ¿Acaso no decía en una de sus parábolas que el reino de los cielos fue hecho semejante a una gran fiesta de boda que hizo un padre para su hijo y que comenzó a invitarse personas, pero nadie respondió a ese llamado de invitación? Y entonces el rey, el padre de familia, dijo, inviten a todo el mundo. Pero aún así en la parábola dice que había una persona que no estaba adecuadamente vestida y por no estar adecuadamente vestida fue expulsada de ese gran banquete. ¿Qué representa esas vestiduras? ¿Qué significaba para esa audiencia que está allí presente con Yeshua esas palabras? Recuerde que la audiencia de Yeshua era completamente judía y las cosas que hablaba Yeshua, la audiencia la entendía. La semana pasada estaba hablando de por qué Yeshua hablaba en parábolas y por qué él dice que él le habla en parábolas para que no se vuelvan a Dios. Y por qué en otro lugar él dice que él viene a llamar a pecadores y no a justos, a pecadores a arrepentimiento. No tiene sentido. Claro, en la mentalidad gentil no tiene sentido, pero como dicen los jajamí, los grandes sabios de Israel, esta y esta son parábolas de la Torá. En la Torá no hay contradicciones, sino hay discrepancias de opiniones. Y esto porque la comprensión de las ideas va mucho más allá de la capacidad humana de entenderlas. Y el humano tiene que ser capaz de ser moldeable, de estar dispuesto a dejarse formar por el Creador, que el Creador usa una vasija que se llama el maestro para educar y enseñar a la persona sobre este pensamiento y llevarlo poco a poco a entender estos grandes secretos del rey que han sido escondidos, como dice Proverbios capítulo 25. El maestro Nazaret entendía todas estas cosas y por eso es que le enseñaba a sus discípulos y hablaba de la urgencia de formar otros discípulos. Yeshua no llamó a personas a convertirse en creyentes del mensaje. Un creyente es una persona que oye pero no hace. Un discípulo es el que oye y hace. Esto nos recuerda al Sinaí, donde el pueblo se comprometió delante de Moisés y el Creador a hacer todo lo que Dios había ordenado. La famosa expresión Naaseh Benishma, haremos y oiremos. Una forma de decir, vamos haciendo mientras vamos escuchando. Vamos haciendo lo que vamos mientras vamos escuchando. Y ese es el discípulo. El talmid es una persona que se ha propuesto a sí mismo abandonar su forma de vida, cambiar su mente, dejarse formar por el Creador, recordando que el maestro es una imagen de su Creador, una imagen de Dios. Por eso es que Yeshua decía, basta el discípulo ser igual a su maestro. Pues cuando el discípulo alcance
ser igual a su maestro, entonces puede ayudar a otros a sacar esa imperfección que está en los ojos del otro, que no le permite ver las maravillas del Creador. Y nosotros en nuestro centro de estudio hablamos sobre estos temas y hablamos de la importancia de entender que Rabbi Yeshua no llamó a personas a convertirse en una religión, no llamó a personas a convertirse en oidores de un mensaje, llamó a las personas a convertirse en hacedores del mensaje que reciben, de la enseñanza que reciben. Y por eso es que ayer estábamos hablando de este relato o este texto de la Torá donde habla de cómo el Creador dice que Aarón y sus hijos, los Kohanim, los que tienen el ministerio del servicio a Dios, no pueden tener defecto alguno para ofrecer el pan de Dios. En otras palabras, si tienen un desperfecto, no pueden ofrecer el pan de Dios. Sin embargo, dice la Torá, aún así pueden comer de ese pan. Y usted pre- se preguntaría, pues claro, usted diría, se está refiriendo al templo, no pueden tener imperfección física, pero sí pueden comer del pan de las ofrendas. Pero ese es el texto literal, el texto literal. ¿Usted cree, qué piensa usted sobre esto? ¿Será acaso que cuando Yeshua estaba diciendo en Lucas capítulo, como está registrado en Lucas capítulo 6, versículo 39 adelante, cuando él dice, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No es cierto que ambos caerán en el hoyo? ¿Sabía usted que esta porción de la Torá que leímos ayer en el capítulo 21 de Levíticos habla de si ese que va a servir el pan de su Dios, o sea, el pan de eterno, ese ciego no puede hacerlo? ¿Usted cree que será acaso que Yeshua sacó esta idea de un ciego guiar a otro ciego de esta idea? Dice el maestro, ¿no es cierto que ambos caerán en el hoyo? El discípulo no es más que su maestro. Y cualquiera que haya sido plenamente instruido será como su maestro. Entonces, si está plenamente instruido, será igual a su maestro. Si es igual a su maestro, podrá entonces ayudar a otros mediante el discipulado, a también sacar esas imperfecciones que no les permitirían más adelante ofrecer el pan de Dios. ¿Y por qué decimos ofrecer el pan de Dios? Porque la Torá, la enseñanza del Creador, y cuando hablamos de la Torá, para Yeshua, para nuestro santo rabí, la Torá para él es desde Génesis hasta, si usted tiene una Biblia cristiana, hasta Malají, hasta Malaquías. Si usted tiene una Biblia hebrea, es desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, porque el libro termina en Segunda de Crónicas en la Biblia hebrea. Porque esa es la Biblia que Yeshua tenía, esa es la Biblia que Jesús conocía, esa es la Biblia que ellos estudiaban. Por consiguiente, cuando Yeshua hablaba del escriba docto del reino de los cielos, se está refiriendo a esa Biblia que hoy en día llamamos Antiguo Testamento y está obsoleto. Libro que solamente se lee en los Salmos como un libro de motivación personal. Pero para Yeshua esto no era así. Para Yeshua toda esa revelación es el pan de Dios. Y cuando usted encuentra en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que Yeshua se presenta como el pan que descendió del cielo, amigos, es una alegoría. Literalmente Yeshua no existía en la forma de pan. Eso lo sabemos. Así que Yeshua está hablando en forma alegórica. El Evangelio de Juan contiene mucha alegoría. Y cuando usted entiende el pensamiento judío de las alegorías que están escondidas en el Evangelio de Juan, usted va a entender lo que Yeshua está diciendo. Mire, en segunda de Corintios, perdón, capítulo 3, usted va a encontrar que Pablo de Tarso habla de los gentiles que se ocupan en convertirse en discípulos del Señor y andan en la ley oral que se le ha sido instruida, o sea, la enseñanza que han recibido de la boca del maestro, que en este caso es Pablo de Tarso. Porque Pablo enseñaba la Torá que le correspondía a los gentiles. Y cuando hablamos de la Torah estamos hablando de la enseñanza que los gentiles deben observar, que Pablo la extrae de la propia Torah, porque Pablo no tenía ningún otro libro, ninguna otra Biblia. Cuando Pablo en ese capítulo 3 de 2 Corintios le dice a estos gentiles que ellos son epístolas escritas por el dedo de Dios,
Pablo está hablando que ellos son pequeños megilot, pequeños rollos andantes. ¿Y por qué pequeños rollos? El libro de Esther en hebreo se conoce como Megilá Esther. Es un pequeño rollo que se lee todos los años en Purim. Y Megilá significa rollo, pero pequeño, un rollo pequeño en comparación al tamaño de la Torá, que son 5 libros en un solo rollo. Y cuando Pablo dice que los gentiles son pequeños rollos andantes, están diciendo que ellos son expresión de la voluntad de Dios ante otros. O sea, que cuando ellos están viviendo, las personas están viendo al Creador en ellos, el Espíritu de Dios manifestándose en ellos. Son pequeños rollos escritos por el dedo de Dios. Pablo saca esas ideas del pensamiento judío de que todo buen sabio, todo buen rabino es una Torá andante. Miren la diferencia. Pequeños rollos, Torá andante. La Torá es mucho más grande que una Megilá, es más pequeña la Megilá, un rollito. Y esto porque todos los gentiles unidos en un solo pensamiento se convierten también en un gran rollo, y eso es una idea que en otro momento hablaríamos porque no me quiero desviar el tema. Pero se enseña dentro de Israel que todo sabio, instruido en la sabiduría interna de la Torá, es como un rollo que camina. Es la sabiduría de Dios manifestada, la palabra de Dios hecha carne. Esa expresión, hermanos y amigos que me escuchan, no es nada ajeno al mundo cultural de Yeshua. Por consiguiente, cuando usted lee el Evangelio de Juan, comenzar a decir, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Yo quisiera que algún día usted tuviera la oportunidad de leer todos los midrashim de esa época de Yeshua que hablan de cómo la sabiduría de Dios existía con Dios. Y eso es una exposición alegórica. Y cuando el Evangelio de Juan dice que esa palabra que representa la sabiduría de Dios se encarnó, está diciendo en forma alegórica que el Santo Mesías es una Torá andando. Es una expresión de la luz de Dios hecha carne. Es alegórico, amigo, no es literal. Y también, cuando usted entiende eso, puede entonces entender lo que Yeshua dice cuando dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando Yeshua se presenta a sí mismo como el pan que desciende del cielo, está diciendo que Él es la enseñanza de Dios que Dios quiere que todos coman. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Israel se enseña que el Mesías será la luz más poderosa de revelación de Dios cuando Él se manifieste. Una forma de decir que el conocimiento más grande del Creador no lo tiene nadie fuera del Mesías. Por eso es que usted va a encontrar el Evangelio de Juan, que Jesús dice, el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, y con respecto al Hijo conocer al Padre, dice, y Él lo da a conocer a quien Él quiera darlo a conocer. Este es el pensamiento judío de estas ideas, amigos, que cuando usted las conoce y lee el Evangelio de Juan, usted está leyendo algo bien diferente. De ninguna forma Juan quiso decir que Yeshua existía en la forma de la palabra de Dios en los cielos. Ese es el pensamiento gentil del mundo, de aquel mundo donde la literalidad de las cosas eran así, se comprendían así. Pero los judíos no entendían las cosas así. Por eso cuando los judíos leen en la Torá la mano de Dios, el brazo de Dios, Dios cabalga sobre una nube, ellos saben que son expresiones alegóricas de conceptos que no se podrían comprender si no se utilizara el lenguaje humano. Cantar de los Cantares, un libro que algunos piensan que debe ser eliminado de la Biblia por su lenguaje erótico y ningún contenido de sabiduría divina o revelación directa de Dios, contiene dentro de sí uno de los grandes tesoros de la relación de lo que se conoce en el pensamiento judío, la Shejinah, los dos aspectos de Dios, que es algo bien controversial en el mundo gentil porque no lo conocen. Si usted tiene la oportunidad de leer a los profetas, usted va a darse cuenta que en ocasiones el Creador, la presencia de Dios, es presentada en forma masculina y también es presentada en forma femenina. En ocasiones el Creador parece ser madre con muchos hijos y en otras ocasiones parece ser un padre
que llama la atención a sus hijos. Y esto porque el concepto judío de Shejinah es la idea de el aspecto femenino y masculino de esta energía que llamamos Dios, el Espíritu de Dios. Y en Cantar de los Cantares dicen los grandes sabios que este lenguaje alegórico que usted va a leer de Salomón y la esposa de Salomón, que parece ser un poema de amor, es en sí el secreto de esta revelación, donde se dice que cuando el Mesías aparezca, todo lo que está incluido en Shir HaShirim, todo lo que ha sido revelado en Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, Él lo dará a conocer, porque es un vino muy pesado que muy pocos pueden tomar hoy. Este es el mundo de Jesús, este es el mundo que Yeshua conoces, este es el pensamiento de los hermanos de Jesús, porque recuerde que Jesús es judío, fue judío, y cuando regrese seguirá siendo judío. ¿Y por qué le digo cuando regrese seguirá siendo judío? Porque ningún ser humano que no sea de la casa de Judá podrá sentarse en el trono de Israel para siempre. Y cuando el Mesías regrese, se sentará en el trono de Israel en Jerusalén, para así cumplir las promesas que Dios le hizo a David. Pero el Mesías también es el Adán, el segundo Adán. Incluso me atrevería a decir que es el Adán escondido antes de la creación. Una forma alegórica de decir la idea conceptual de Dios de un ser humano perfecto, que Dios había reservado de antes de la fundación del mundo para que en el caso de que el primer humano creado aquí en la tierra fallase en el plan que Dios le había, o la tarea que Dios le había dado de cuidar y velar por este mundo, el segundo Adán, que es el Adán desde antes de la fundación del mundo, pudiese reparar. Por eso Pablo de Tarso habla del primer Adán viniendo de la tierra y el segundo Adán descendiendo del cielo. Y también vamos a ver que el libro de Revelaciones nos enseña que este Jesús, quien es judío y regresará como judío, en la nueva creación será la expresión de la idea de Adán. Será la manifestación de esa idea, de lo que Dios quiso dar a conocer con la idea del primer humano. Que eso, obviamente, un concepto muy largo para poder exponerlo aquí. Pero amigos, estas son las cosas que nosotros enseñamos en nuestro centro de estudio para ayudar a las personas a pasar de esa etapa de creyentes a discípulos. De poder comer pan hoy y querer volver a comer pan mañana. No salir de la congregación con un estado eufórico, emocional, porque las canciones fueron bonitas, pero el mensaje no llegó al alma y cambió la vida. No incitó en la persona en proponerse caminar correcto ante el Creador. En nuestro centro de estudio nos enfocamos, no tendremos la mejor banda musical, pero sí nos enfocamos en enseñar el pan que desciende del cielo y hacer que las personas coman de él para que se hagan uno con ese pan. En el mundo, en el pensamiento conceptual judío, comer es igual a hacerse uno. Por eso es que comer y tener relaciones sexuales en el pensamiento de la Biblia es prácticamente lo mismo. Se considera como intimar, se considera como una persona haciéndose uno con eso con lo cual está intimando. Por consiguiente, por eso decimos que cada persona, como enseña Pablo, cada persona que se propone a sí mismo ser reflejo del Malhut Shamayim, del reino de los cielos, de la sabiduría de Dios en esta tierra, se convierte en un pequeño rollo que anda, que todo el mundo ve y puede decir, he aquí un siervo de Dios. No por la palabra que habla, sino por sus acciones. Yeshua siempre enfatizó, por los frutos los vas a conocer. Y hay muchas personas que hablan bonito, dicen muchas cosas hermosas, pero sus acciones no representan sus palabras. Ese no es el camino al reino de Dios. El camino al reino de Dios es el camino donde las personas lo que hablan, eso viven. Lo que viven, eso hablan. El hablar y el caminar son uno. La boca y los pies van juntos hacia el mismo lugar. El corazón dirige la boca, el corazón dirige los pasos y el corazón es dirigida por la sabiduría de Dios. Y una persona así se convierte realmente en un rollo que camina. Por eso Rabbi Yeshua le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos y enséñenles a guardar las cosas que yo les he enseñado.
Se me acabó el tiempo, hermano. Le doy gracias a ustedes por este espacio, a todas las personas que nos escuchan semana tras semana aquí en PAB. Espero con el favor del cielo estar con ustedes la próxima semana en otro programa más del Camino de Dios. De mi parte me despido hasta la próxima. Buena semana. Shalom.